Hola, soy Marta Capella Guanter de la Falla Carretera Escriba Cooperativa de San Fernando, sector Jesús. Bueno, Marta, lo primero de todo, enhorabuena. Muchas gracias. Y la primera pregunta es, ¿en quién fue la primera persona en la que pensaste cuando escuchaste tu nombre en el Rocha Arena? Pues cuando sonó mi nombre, la verdad, tuve la gran suerte de que estaba rodeada de mis amigas del sector y de las dos nenas de mi sector que no tuvieron la suerte de salir. Entonces, las primeras caras que vi realmente fueron las suyas. Una de las dos nenas, Lucía, chilló lo más grande. Yo no llegué a escuchar ni el capella, yo directamente escuché los gritos de Lucía. Entonces vi su cara llena de emoción, mis ojos empaparse, mis amigas me empujaron y a partir de ahí solamente vi las caras de todas que estaban muertas de alegría, la verdad. Y la primera persona realmente en la que pensé fue en mi yaya, que habría estado tan contenta de que una de las mujeres de las Guanter llegase a lo más alto, que vamos, sé que está allá donde esté, está orgullosísima. ¿Y cómo fue el recibimiento con la familia y la falla? Pues fue increíble, la verdad, porque a nosotras se nos pasó un poco el tiempo volando mientras atendíamos a los medios de comunicación. Entonces yo creía que era muchísimo más pronto cuando llegué al Casal y me habían reservado con 4 sillas, un lugar privilegiado, se acababa de ir un coche y sacaron 4 sillas, 2 mesas, las plantaron ahí en medio, dijeron, el sitio reservado para nuestra cortesana. Yo llegué, dejamos el coche, bajé y claro, yo solamente quería abrazar y dar besos a todo el mundo. Entonces el recibimiento fue increíble, estaban todos allí dentro, era la 1 de la mañana, pero no pasaba nada, ahí estaba todo el mundo y fue eso, volver a casa, realmente. Bueno, durante los primeros años de tu vida perteneciste a 2 comisiones. En efecto, sí. ¿Vale? Una en Jesús y la otra en el Cabañal. ¿Qué te aporta haber pertenecido a 2 sectores tan diferentes? Pues como estuve hasta los 4 años, realmente yo no he vivido todo lo que se vive en el Marítimo, ¿no? en Malvarrosa, Cabañal de Teró, que la verdad son incansables, hacen 40.000 actos, la verdad. Y como yo sigo viviendo allí, pues de forma más de paisano, más de calle, sigo acudiendo igualmente. Pero sí que es cierto que todo el arraigo que sí que tiene la familia de mi madre, lo sigo teniendo, lo sigo manteniendo, porque al final he aprendido de la fiesta tanto de mi padre como de mi madre. Y es muy bonito poder ver cómo convergen 2 formas completamente diferentes de vivir la fiesta, con tradiciones completamente distintas, y me hace mucha ilusión tener esas 2 caras de la misma moneda, por así decirlo. Cuéntanos la historia de tu aderezo. Ay, mi aderezo es que es muy especial porque mi yayo, cuando mi madre y mi tía fueron falleras mayores infantiles, decidió que tenían que tener un recuerdo especial ambas. Entonces, cuando mi tía fue fallera mayor infantil, compró un aderezo y iba a ser el aderezo para todas las niñas de nuestra familia, ¿no? Entonces, mi yayo falleció cuando mi madre tenía apenas 17 años, entonces de la herencia que quedó, mi madre decidió que al cumplir los 19, que ella fue fallera mayor muy jovencita, pues que las mujeres también cuando fuésemos adultas de la familia teníamos que tener también ese recuerdo de mi yayo. Y entonces, pues con lo que quedó, pudieron comprar un aderezo y es el que hemos llevado como legado de mi yayo todas las mujeres de la familia, tanto de pequeñitas como de adultas. ¿Y te enteraste que eras fallera mayor con una llamada? Sí, en efecto. ¿Qué pasa si se repite la historia? Wow. Yo creo que en mi Casal se viene abajo. O sea, mi familia fallera, que digo yo, somos muy poquitos en mi comisión, pero vamos todos a todo, entonces podréis imaginaros cómo va a estar el Casal ese día. Va a estar llenísimo de gente, de todo el mundo que me rodea, que no son poquitos, y vamos, yo creo que sería una ilusión compartida, como yo digo, tanto por mí, por mis padres, mi familia y toda mi comisión. ¿Tienes algún recuerdo especial relacionado con las fallas cuando eras pequeña? Sí, además de bueno, lo que he comentado anteriormente con tu compañera, que yo pertenecía hasta los 4 años a 2 comisiones, entonces yo tengo muchas fotos de participar en la ofrenda tanto 17 de marzo como 18 de marzo. Y esos recuerdos, la verdad, me traen como mucha morriña, ¿no? De casa, de decir, vivir tanto la ofrenda hasta los 4 años con mi tío paterno, con mi tío materno, vivirlo con mis 2 yayas, es muy bonito. Y luego también, pues, que he repetido 2 años de infantil. Yo fui fallera infantil en 2010 y también de forma un poco rápida, de sorpresa, fui fallera infantil en 2011, que también fue todo muy sorpresa. Me hicieron una encerrona, yo pensaba que iba a ser otra niña y hicieron como una especie de PowerPoint que daban pistas y sorpresa, le gustaba el ballet, le gustaban los periquitos, tenía una mascota que era un perrito, le gustaba muchísimo el arroz al horno y yo decía, madre mía, qué grandes amigas vamos a ser. Qué bien me va a caer. Me va a caer genial. Y yo la buscaba así entre el público y no aparecía una niña, no aparecía nadie, eran todos los de la comisión y al final me dijeron, bueno, claro que la conoces si es que eres tú. Y ahí me proclamaron y bueno, el segundo año de fallera infantil fue increíble también. Formas parte de la delegación de redes sociales de tu falla.
La pregunta es obligatoria. ¿Qué importancia crees que tienen las redes sociales en las fallas a día de hoy? Pues mira, en mi falla tenemos un caso muy particular y es que se apuntó un grupo de 5 chicas gracias a las redes sociales. Porque nosotras nos dedicábamos, mi amiga Lucía y yo, a hacer recopilación de vídeos de durante la semana fallera y creábamos pequeños vídeos de resumen del 15 de marzo en Carretera Escribá y los subíamos a TikTok y a redes. Y pues mira, gracias a eso tenemos un grupo nuevo de 5 chicas que viene cada una de una punta distinta de Valencia. Una se traslada desde Puerto de Sagunto, o sea, es que podéis imaginar, y se trasladaron adrede a nuestra comisión por el ambiente que vieron a través de redes. Entonces, para mí es eso, la forma de acercar un poco la fiesta a todo aquel que no la conoce o todo aquel que la quiere conocer y no se atreve a dar el paso. ¿Qué es lo que más te apasiona fuera del mundo fallero? Pues me apasiona muchísimo la lectura. Soy una persona que le gusta mucho leer libros. Como vivo cerquita de la playa, en verano siempre me cojo mi tumbona y me voy a la hora que sea con el libro que esté leyendo en ese momento a leer frente al mar. Y también tengo como afición con el mar pasear con mi padre. Nos vamos ya sea por la orilla cuando ya el tiempo lo es más agradable y si no, pues nos vamos por el mismo paseo a dar una vueltecita, un helado, una paella, un lo que sea. Nos vamos mis padres y yo y es algo que me encanta. ¿Cambiarías algo de las fallas? Pues a mí me gusta mucho cómo está la fiesta ahora mismo. Sí que es verdad que ahora con el Congreso Fallero creo que es una buena manera de darle un poco la vuelta a ver qué normas podemos cambiar, qué podemos actualizar. Y, por ejemplo, personalmente me gustaría darle un poco más de importancia a los niños, sobre todo a los chiquillos, que al final, pues quieras o no, ven a todas las niñas como les ensalzan con la figura de la fallera mayor infantil, que luego tienen su representación en el mundo fallero con la Corte de Honor y Fallera Mayor Infantil de Valencia. Y no sé, quién sabe, a lo mejor si dentro de 10 años tenemos a un mini presidente, como si fuese un mini Santi Ballester, que pueda acompañar a la Fallera Mayor Infantil de Valencia, representando a todos esos niños que también están allí en nuestra fiesta y que forman pues, gran parte del colectivo que el día de mañana pues, van a ser futuros presidentes, delegados de sector y allá donde les lleve la fiesta. ¿Qué tal haber participado en la parada Moradeu? Ay, increíble. Fue una experiencia increíble porque, por suerte, en mi sector están los Alforins, que todos los años no me pierdo su parada mora. Entonces, para mí, pues que este año Paula, su fallera mayor, nos invitase a participar con ellos en el 9 de octubre, fue increíble. Participamos prácticamente todas las que pudimos porque por fechas pues, fue un poco precipitado, fue de 2 semanas vista de decir, oye, que sobra gente, podéis meteros y, bueno, deprisa y corriendo nos metimos y de hecho este año volvemos a repetir. Hemos pedido permiso en junta, a ver si podía salir yo también y repetimos. Nos fuimos también a Rafael Buñol, que este año hacía la primera parada mora y allá donde podemos, pues a cualquier pueblecito que tenga la oportunidad de tener parada mora, pues también nos metemos. O sea ¿Eres como capitana? Bueno, tenemos a Paula que tiene más experiencia, pero sí que es verdad que ella dice que el cabo tiene que ir rotando. Entonces nos está dando un poco de directrices para ver si en algún momento nos soltamos alguna más. ¿Tienes algún referente fallero? ¿Alguna fallera mayor de Valencia a la que te gustaría parecerte? Sí, en mi familia, la verdad, siempre han tenido muy presente la figura de la fallera mayor de Valencia. A mi madre y a mi tía, por ejemplo, se les ilumina muchísimo la mirada hablando de, no sé, de Covachi, de Laura Segura. Y este año en el Parador Sonelo, cuando hicieron la exposición de Espolines, tuve la suerte de coincidir con muchísimas de ellas y entendí por qué mi madre y mi tía tenían ese gozo al hablar de ellas, ¿no? Pero sí, tengo que tirar a más de época moderna, pues por ejemplo, Gloria Martínez Amigó, que yo tuve la suerte de tenerla como jurado de infantil, me parece una mujer excepcional, de esas que dices, es que es fallera mayor de Valencia, aunque hayan pasado muchísimos años, y el rojo valentino, yo cuando la vi dije, es que es la mujer valenciana en toda su esencia, entonces para mí ella es una referente, también Sandra Muñoz, que la tengo muy cerquita en el barrio también, Carmen Sancho de Rosa, María Estela, pues por lo que hablábamos de las redes sociales, creo que ha hecho un papel fundamental en acercar sobre todo a la gente joven a toda nuestra fiesta y que esté cada vez más arraigada. Preguntas rápidas. Vale. ¿Cuál es tu color preferido? El verde, sin dudarlo. ¿Un libro que te haya gustado leer? Reina Roja de Juan Gómez Jurado. ¿Tu canción preferida? Fine Line de Harry Styles. Bueno, pues aquí tienes la cámara. Convence de que tienes que ser la nueva fallera mayor de Valencia. Bueno, pues a todo el mundo que me esté viendo,
me encantaría ser fallera mayor de Valencia porque considero que soy una persona de a pie. Soy una fallera que viene de una falla de barrio, que no le importa estar, ya sea en una falla de especial, admirando un poco esa esencia que tienen esos falleros de especial, hasta la falla más humilde. Creo que me gustaría ir por todos los rincones de Valencia aprendiendo de cada sector, de cada comisión, de cada fallero, un poquito de su cultura y de lo que tienen que aportar al mundo fallero y poder luego volver un año después a mi comisión y quién sabe si impregnarles un poquito de esa esencia fallera que he podido aprender durante el año. Y nada, eso. Pues muchas gracias y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias.